Bien, vamos a ver ahora el método de los diagramas semánticos en la lógica cuantificacional. Para ello es importante tener bien claro las reglas semánticas para los cuantificadores, tanto para el universal y el existencial. Estas reglas son reglas de eliminación del cuantificador. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, la verdad de una proposición universal, TT beta se convierte en la verdad de teta de alfa. Si tenemos la falsedad de una proposición universal, TT beta, si nosotros observamos, se convierte en teta de gamma. Y si tenemos la verdad de un existencial, TT beta se convierte en TT gamma. Y si tenemos la falsedad del existencial, TT beta se convierte en teta de alfa. Veamos cómo ingresa estas reglas en las fórmulas de lógica cuantificacional. Acá tenemos una primera fórmula. Al aplicar diagrama semántico, vamos a ver qué es lo que pasa. Asumimos la falsedad de la fórmula por la sencilla razón de que nosotros queremos saber si es o no es tautológica. Bien, entonces la regla semántica que vamos a aplicar aquí es la falsedad del condicional, que es esta. La falsedad del condicional me genera una sola rama y tengo la verdad del antecedente y la falsedad del consecuente. Observamos que el antecedente está conformado por dos proposiciones unidas por la conjunción, y el consecuente, que viene a ser la conclusión, es una sola proposición. Entonces, al aplicar reglas semánticas, este antecedente es verdadero, o sea, tendríamos que observar que sería la verdad de esta conjunción, y podemos aplicar ya de manera directa esta formulita de la siguiente manera. Entonces tenemos la verdad del primer componente y la verdad del segundo componente del antecedente, y luego tenemos la falsedad de la conclusión. Bien, hemos aplicado esta regla y también esta regla, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que eliminar los cuantificadores. Entonces retornamos a estas reglitas y vemos nosotros lo siguiente. Al tener la verdad del universal, TT beta se convierte en teta de alfa, y la falsedad del universal, TT beta se convierte en TT gamma. Entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Si nosotros observamos esta fórmula, es la verdad del universal, entonces al eliminar este cuantificador, X se convierte en alfa. Lo mismo en esta fórmula. Al tener la verdad universal, X se convierte en alfa. Y finalmente, si tenemos la falsedad del universal, X se convierte en gamma. Pero gamma es un nombre, eso significa de que apareció gamma, gamma le va a dar el nombre a todas estas variables. Bien, entonces ahora sí ya podemos desaparecer los cuantificadores en el orden que está acá numerado, ¿no? Entonces tenemos dos, la verdad de P de A, entonces Q de A, ¿no? Por el nombre, X, ¿no? X tiene nombre que es A. 3, verdad de P de A y QA, está ahí, y 4, falsedad de PA o QA. Ahí está. Bien, entonces ahora tenemos las tres formulitas ya liberados del cuantificador. Entonces ahora vamos a continuar con las fórmulas que nos generen una sola rama. Entonces observamos nosotros que esta me genera una sola rama y esta fórmula también. En cambio esta bifurca. Bien, entonces comenzamos en este orden. Primero la verdad de la conjunción, es decir, vamos a aplicar esta regla, nos dice que ambos componentes son verdaderos en una sola rama, ahí está. Luego 6, la falsedad de una disyunción, esta es la regla, me dice que ambos componentes van a ser falsos en una sola rama, y acá tenemos aplicación de la siguiente regla, o sea, es decir, la falsedad de la disyunción en 6. Bien, nos falta todavía trabajar esta fórmula, pero nosotros observamos en esta rama
por ejemplo, la verdad de P de A y la falsedad de P de A. O sea, hay una contradicción. Entonces, como nosotros hemos encontrado la contradicción, podemos ya tomar una decisión y decir lo siguiente: como se asumió la falsedad de la fórmula y al haber encontrado una contradicción, esta falsedad no ha sido demostrada, y al no haber sido demostrada, nosotros ya podemos decir que la fórmula es tautológica. Veamos ahora el silogismo y el diagrama semántico. Acá tenemos el ejemplito, dice: todos los investigadores son creativos, de modo que todos los filósofos son creativos, ya que todos los filósofos son investigadores. Entonces, si nosotros observamos, aquí hay un indicador, de modo que, ya que, veamos, de modo que, de ahí que, así pues, por lo tanto, son en este caso indicadores de conclusión, y en el caso de ya que, dado que, cada vez, supone, son indicadores de premisa. Entonces, ¿eso qué significa? De que en este ejemplo vamos a encontrar, después de la primera premisa, la conclusión, y luego vamos a encontrar la otra premisa. Bien, entonces vamos a continuar con los procedimientos para poder aplicar el diagrama semántico a este silogismo. Primero vamos a determinar las variables en las clases. Si nosotros evaluamos, tenemos acá la primera clase investigadores, la otra clase es creativos y la otra clase es filósofos. Y luego se repiten, ¿no?, en los otros enunciados, las mismas clases. Entonces le damos variables a cada clase: IX, X es investigador; CX, X es creativo; FX, X es filósofo. Bien. La segunda parte es la estructura formal. Entonces digo acá, todos los X que tienen la propiedad Y son X que tienen la propiedad C, de modo que todos los X que tienen la propiedad F son los X que tienen la propiedad C, ya que todos los que tienen los X que tienen la propiedad F son X que tienen la propiedad Y. Y simbolizando y ordenando, recordemos que todos los filósofos son creativos por de modo que es la conclusión. Entonces, ordenando tenemos, ¿no?, aquí ya la fórmula. Bien, paso 3. Paso número 4 es el diagrama semántico para esa formulita. Bien, entonces asumimos la falsedad, porque nosotros queremos determinar si la fórmula es o no es tautológica, considerando de que si es tautológica, nosotros asumimos que el silogismo es válido, y si no es tautológica, entonces podemos decir que el silogismo no es válido o es inválido. Bien, entonces nuevamente aplicamos diagrama semántico y tenemos aquí la falsedad del condicional. O sea, vamos a aplicar esta regla. Entonces nos dice la falsedad del condicional que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá está. Bien, además en el antecedente observamos que estas dos fórmulas están unidas por la conjunción. Entonces podemos aplicar esta reglita, ¿no?, la verdad de la conjunción, que me dice que los dos componentes son verdaderos en una sola rama, y ahí lo tenemos. Entonces 2 y 3, es decir, esto es el orden como lo hemos numerado. Tenemos la verdad de esta formulita, luego la verdad de esta otra formulita en una sola rama por esta regla, y luego tenemos la falsedad de la conclusión. Bien, ahora tenemos que eliminar los cuantificadores. Entonces la verdad de universal me genera alfa, y la falsedad de universal me genera gamma. Eso significa de que X tiene nombre, ¿no?, es decir, A. Ahora desaparecemos los cuantificadores en este orden, 2, 3 y 4. Ahí tenemos del primero, luego de la fórmula 3 y luego de la fórmula 4. Ahora aplicamos reglas semánticas. Observamos que las dos primeras bifurcan, en cambio la quinta, ¿no?, según el orden numerado,
no bifurca, genera una sola rama. Es decir, vamos a aplicar esta regla. La falsedad de un condicional que me dice que tenemos, ¿no?, en una sola rama la verdad del antecedente y la falsedad del consecuente, y acá está, ¿no? De 5, verdad del antecedente, falsedad del consecuente. Luego trabajamos 6. Entonces en 6 ya encontramos que se bifurca. Entonces esta sería la regla que vamos a utilizar. Cuando tenemos la verdad de un condicional, se genera 2 ramas y se tiene la falsedad del antecedente en la primera rama y la falsedad del consecuente en la segunda rama. Eso es lo que hemos puesto, ¿no? De 6, falsedad de f de a, que es el antecedente, y verdad de ia, que es el consecuente, que acá está. Bien, observamos en la primera rama tenemos la falsedad de f de a y la verdad de f de a, o sea, una contradicción, por lo tanto esa rama se cierra. Entonces vamos a trabajar ahora la fórmula 7 y nuevamente vamos a aplicar esta regla. Bifurca y tenemos la falsedad del antecedente y verdad del consecuente. Ahí está. Bien, ya hemos aplicado las reglas y ahora observamos lo siguiente. Tenemos acá la falsedad de ia y acá la verdad de ia. Hay una contradicción. Y luego tenemos acá la verdad de sea y la falsedad de sea, otra contradicción. Observamos que todas las ramas se cierran, y si se cierran todas las ramas, no hemos podido probar la falsedad, ¿no?, la hipótesis de la falsedad de la fórmula. Por lo tanto decimos que la fórmula es tautológica. Por lo tanto, este silogismo es válido.